churro. El día de hoy empezamos con literatura. ¿Listo? Precioso, preciosa. Profe, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Muy buena pregunta, guapo, guapa, bella, bello. ¿Ya? Estamos próximos a tu examen de admisión y obviamente, señor, señorita, el tema que más resalta y redunda para trabajar, precioso, preciosa, ¿correcto? Es lo que es literatura regional. ¿Cómo? Literatura regional. Ya, listo. A ver, por el chat, preciosa, preciosa, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? A ver, ¿cuáles son los... En sí, el banco te propone cuatro autores, ¿correcto? Son dos varones y dos señoritas. Bueno, en este caso, dos mujeres. ¿Ya? Listo. Dime, ¿cuáles son esos dos varones, esas dos mujeres? Te creo. Los dos varones, miénteme, señor, señorita. ¿Quiénes son esos machos? Machos peludos, lomo plateado. ¿Quiénes son? Dime, guapo, dime, guapa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, guapo, guapa? ¿Quiénes son? Satanás, habla, maldición, maldición. Vamos, tú puedes, yo creo en ti. Ya, vamos, tres, dos, uno, va. A ver, literatura, ¿ya? Literatura regional. Ya, vamos a dibujarlo acá. Perdón, señor, perdón, señorita. Suaz. Listo. Ahí está, por interno. Profe, ¿qué tal, Jimenita? ¿Cómo está? José Carlos Mariátegui y Luis Barcars. Y cuanto a las mujeres, ¿quiénes son esas dos mujeres? Dos féminas, ¿correcto? ¿Quiénes son dos féminas? Literatura regional, ¿correcto? Moquegua. ¿Listo? Ahí está. ¿Quiénes son las dos féminas? Preciosa, preciosa. Mercedes Cabello y Amparo. Excelente. Vamos a empezar con el personaje más emblemático, quien es el señor José Carlos Mariátegui. Ya, acá te lo pongo de color blanquito, blanquito. José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui. Correcto, ahí está. Para trabajar José Carlos Mariátegui, señor, señorita, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué profito? José Carlos Mariátegui, personaje emblemático, ¿de dónde? De la ciudad de Moquegua. Dato importante, precioso, preciosa. José Carlos Mariátegui, acá te lo saco. Perdón, perdón, ¿dónde están documentos? Academia, literatura. Ahí está, listo. De lo más importante, José Carlos Mariátegui, el libro más importante, ¿cuál es? Los siete ensayos. Y, profe, ¿qué tipo de libro es los siete ensayos? Fácil. Ensayos, pe guapo. Ensayos, pe señorita. Ya, ahora. Soy yo, señorita. José Carlos Mariátegui nace en una familia, correcto, humilde, correcto, guapo, guapa. Sus familias son compuestas por tres hermanos, ¿ya? Eh, de las cuales la única fémina, su hermana, quien fallece es Amparo. ¿Quién? Amparo, es la menor. Su madre es María Tachira Francisco Mariate, ¿ya? Nombre completo del señor José Carlos Mariátegui, mira, mira, José del Carmen Eliseo Mariátegui Lachira, ¿correcto? Precioso, preciosa. Ahora, se dice que a muy temprana edad el señor José Carlos Mariátegui tenía inconvenientes de salud y obviamente se quedó netamente, ¿qué? Parapléjico. Ah, y perdiendo, ¿qué pierna? La pierna izquierda. En aquellos momentos, en el año 1984, ¿tú crees que existía alguna clínica, centro hospital de alto rendimiento, de alta tecnología en aquel momento para poder solucionar el tema de la pierna? No. ¿A dónde se va a ir? A la ciudad de Lima. ¿A qué? A Lima, a atenderse a una clínica. ¿Cómo se llama la clínica? Maison de Santé. ¿Cómo? Maison de Santé. Por eso varios cronistas mencionan que el señor José Carlos Mariátegui, precioso, preciosa, tiene una infancia efímera. ¿Por qué? Todo infante que va a querer jugar, obviamente el principal elemento para poder jugar, ¿cuál es? Señor, señora, los pies. Y va a tener una adolescencia prematura. Profe, José Carlos Mariátegui, desde muy pequeño, el señor empezó a leer. Pregunta, ¿cómo se le dice a las personas? Yo creo en ti. ¿Cómo se le dice a las personas que aprenden por su cuenta? Aprenden solos. ¿Cómo se les llama? Tú sabes, yo creo en ti. ¿Cómo se les llama? Autodidactas. Excelente, preciosa señora, señor. Ya, autodidacta. ¿Listo, preciosa, preciosa? Ahí está. Ahora, José Carlos María Tegui desde muy pequeño empezó a inclinarse por el ámbito de la lectura y pues, de ello llevó lo que es netamente el pensamiento autodidacta, aprendió. Y obviamente, guapo, guapa, preciosa, preciosa, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Autodidacta. Excelente, señorita Rosillo. Ahora, su primer trabajo fue en el periódico La Prensa. ¿Cómo? Periódico La Prensa. Profe, ¿qué va a hacer señor José Carlos Manetti? Recuerda que es un personaje muy, pero muy leído. Es un personaje muy, pero muy leído. Es un personaje muy, pero muy leído.
Y de alguna otra manera, guapo, guapa, en este periódico trabajaba como mensajero, correcto, ayudante y corregidor. Profe, ¿cómo corregidor? Los escritores de alguna otra manera empezaban a tipear. Y obviamente era un personaje que ha leído mucho, ya sabe la aplicación de los signos de puntuación, coherencia y todo ello. Se encargaba netamente de corregir los artículos dentro de este periódico. Y obviamente desde el año 1909 hasta el año 1913. ¿Qué pasa en el año 1913? El señor José Carlos Mariátegui busca, ¿qué cosa? Busca, precioso, preciosa, ¿qué? Presentarse, incursionar en este mundo, a tal punto que el periódico le da la oportunidad. ¿Y dónde? En el fragmento Gignol del día. ¿Cómo? Gignol del día. José Carlos Mariátegui empieza a transcribir así, tac, 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 tac. Empieza a transcribir. ¿Y qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? ¿De farándula? No. José Carlos Mariátegui va a hablar netamente de política nacional. ¿Correcto? ¿Cómo? Política nacional. Señor, señora, hasta el punto que le va a ser tan amado y aclamado por el público que va a empezar a escribir su primera crónica. La pregunta del millón, profe, ¿qué es una crónica? Crónica es un relato netamente real o ficticio, dependiendo desde el punto de vista del autor. En este caso, José Carlos Mariátegui es objetivo. ¿Qué es una crónica? Es una versión de chismoso que te empieza a relatar. A ver, por ejemplo, sales a la calle, empiezas a mirar a los vecinos dice, son exactamente 7 de la noche con 13 minutos y mi vecino está a punto de qué? De salir a la calle para poder botar la basura. La basura es una bolsa de color negra, junto a ello a botellas de plástico y todo ello. ¿Listo, señor, señorita? Ahí está. Ahora. Dentro de esta crónica, señor señorita, José Carlos Mariátegui no es una persona muy, como te digo, muy segura de sí mismo. ¿Por qué? Porque publica su primera crónica, que es Crónicas Madrileñas, con el seudónimo de Juan Chronicle. ¿Cómo? Juan Chronicle. Y obviamente crónicas, ¿qué temas tenían? La popularidad de la Rose, el mito de Hayalay y poetas festivos. ¿Listo? Hasta ahí. Primer momento, guapo, guapa. Un minuto. No, 10 segunditos para que puedas tomar qué cosa, una poderosa captura. Listo, precioso, preciosa, 10 segunditos. Listo, precioso, preciosa, damos en 3, 2, 1. Dale, ahora, José Carlos Mete Guapo Guapa, ¿qué va a hacer? Justamente estando en la ciudad de Lima se va a encontrar ¿dónde? En un palacio, Palacio Concert. ¿Qué, profe, qué es Palacio Concert? ¿Es un palacio? No, es una cafetería. En esta cafetería incurren muchos de los personajes cultos, adinerados, pero obviamente se juntaba con los personajes cultos. Se va a encontrar y se va a familiarizar con el señor. ¿Cómo se llama él? Sácalo, sácalo. Lo conoce su rostro. Dilo, dilo. ¿Quién es? ¿Quién es? Te ayudo. Autor del Caballero Carmelo. Ahí está, mira. Conocidas, va. Dilo, dilo, dilo. Quién es, señor, señora? ¿Quién es? ¿Quién es? Abraham Valdero Mar. Y obviamente, precioso, preciosa. ¿Qué va a pasar? Abraham Valdero Mar, señor, señora, va a ser partícipe, guapo, guapa, va a ser partícipe de qué? De un grupo de intelectuales. ¿Y cómo se llama ese grupo de intelectuales? El Círculo el grupo Colonia, ¿correcto? Netamente va a estar asociado al grupo del norte. Ahora, preciosa, preciosa, va a estar al frente de este grupo y a la par va a ser codirector del TURF. ¿Qué es TURF? Un periódico netamente guapo, guapa. ¿De qué? De carreras, apuestas de caballo, ¿ya? Ahora, guapo, guapa. El nombre no era muy conocido ni pegadizo. Ah, entonces, ¿qué va a pasar, preciosa, preciosa? Señor José Carlos Mariátegui, junto con sus amigos, van a cambiar los ciclos de los cronistas por el ciclo de los periodistas. ¿Te sirve, señor, señora? 10 segunditos para que le tomes una poderosa captura y tomes esos apuntes, porque en breves instantes te voy a preguntar. Dale, guapo, dale.
Listo, continuamos, señor, señorita. Prosigamos. Ahora, recordemos un poquito, ¿ya? José Carlos Mariátegui, señor, señora, ¿cómo se llama su primera publicación? ¿Cómo se llama? Dime, méteme, méteme, ¿cómo se llama su primera publicación? Guapo, guapa. Te creo, te creo. ¿Cómo se llama su primera publicación? Vamos, vamos, vamos. Su primer libro que crea. Señor, señora, dale, dale. ¿Cómo se llama su primero? ¿Cómo se llama su primer libro? Vamos, vamos. Crónicas madrileñas. ¿Con qué seudónimo? Juan Crony. Yo. Señor, señorita, José Pérez Maretti ama ese mundo de los literatos, a tal punto que ya no quiere decir solamente escribir de la política nacional en un periódico o tal vez relatar algunas historias fantasiosas. Si no, ¿qué va a pasar, guapo, guapa? José Carlos Maretti quiere incursionar en el mundo del teatro. Mira, y va a producir su primera obra teatral. ¿Cómo se llama? Las Tapadas. ¿Cómo? Las Tapadas. Ahora, pregunta, señor, ¿quién le va a apoyar a José Carlos Metti a crear e impulsar la obra teatral Las Tapadas? Julio de la Paz. ¿Y dónde se va a hacer partícipe? ¿Dónde se va a presentar esta obra? En el Teatro Colón. ¿Dónde? En Teatro Colón. ¿Y dónde queda el Teatro Colón? En Lima. ¿Cómo? En Lima. Ahora, guapo, guapa, precioso, precioso. ¿Le va a ir bien en la presentación de este teatro? No, no le va a ir bien, ¿correcto? No le va a ir bien. Señor, señorita, ahora, pregunta. El grupo de los periodistas, anteriormente llamado cronistas, va a recibir un premio. ¿Pero quién le va a dar este premio? La Municipalidad de Lima. ¿Correcto? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo, razón, caso, circunstancia? Por la crónica. ¿Cómo se llama la crónica? Procesión tradicional. Yo te pregunto a ti, guapo, guapa, rápido nomás. ¿Cómo se llama la procesión tradicional que ocurre en el mes de octubre? Hace el anterior mes. Mira, mira, sácalo, sácalo. ¿Qué crees que sea? Te creo, te creo. Miénteme, miénteme. ¿De qué crees que te va a hablar? Te creo, te creo. Miénteme, 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 miénteme. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, profe, ¿es una procesión netamente de índole religiosa? Claro que sí. Listo, guapo, guapa, continuamos. Ahora, preciosa, preciosa, bello, sexy, bobón asesino. Vamos a la siguiente parte. En el año 1918, el señor José Carlos Meretti, junto con estos dos personajes, que es Félix del Valle y César Falcón, van a crear su revista, Nuestra Época. ¿Cómo? Nuestra Época. Señorita, ¿y esta revista va a llegar a flote? No, lastimosamente esta revista no va a llegar al público oyente, porque obviamente no va a tener una gran acogida. Así que uno de los dos se va a tener que despedir, el peladito. Y obviamente junto con el señor César Falcón, van a crear el periódico La Razón. ¿Cómo? La Razón. ¿Este periódico es importante? Claro, claro que sí. Correcto, guapo, guapa. ¿Por qué es importante? Mira, este periódico, primero, mira, grande, guapo, sexy, bombón, el periódico te va a hablar netamente de ámbito político, ¿correcto? Y obviamente va a resaltar dos cosas, que se debe bajar los precios a todos los productos y que existe una reforma universitaria que no solamente permita que ingrese la clase alta y la clase media, también la clase baja. Profe, ¿cómo así? Pregunta de cultura general, preciosa, precioso. ¿Quién es Tú sabes que Mariátegui creó su propio partido, ¿correcto? ¿Quién es su mejor amigo? No amigo, sino compañero de clase de José Carlos Mariátegui, fundador del partido aprista. A ver, por el chat, manipúlame, manoséame eso, varón, señorita. ¿Quién es? ¿Quién es, precioso, precioso? ¿Quién es? ¿Quién es? Te creo. ¿Quién fundó el partido aprista? Ahí está, el señor Andrés. Muy buenas noches, señor Andresito. El señor Aya de la Torre. Excelente, Andrés Joao. Ahora, guapo, guapa, precioso, preciosa. El señor Andrés Avelino, perdón, Andrés Androvas. El señor Aya de la Torre justamente apoyaba a la clase media. Y obviamente, ¿quién estaba al margen? La clase baja. ¿Pero por qué precioso? ¿Por qué preciosa? ¿Por qué? Porque de alguna otra manera la clase alta no tenía apoyo. Imagínate a la clase alta saliendo a las calles haciendo huelga. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer realidad? No. Solamente quedaba la clase media y la clase baja. Por eso, señora, pedí a José Carlos Meretegui que la reforma universitaria sea partícipe la clase baja. ¿Ya? Ahora, señores, ¿a quién no le va a gustar todas estas ideas a este personaje? Augusto B. Leguía. Listo. Ahí está, Augusto B. Leguía. Ahora, la pregunta del millón, guapo, guapa, precioso, preciosa.
Tú has hecho historia, tú ya conoces historia, claro. Ahora, ¿por qué, profe? Lo que le pasa a la literatura, ¿correcto? Lo que le pase a la literatura es porque ha pasado realmente en la historia. Traducción. Si la literatura canta, baila, se cae, ¿quién te lo va a contar? La literatura, ¿ya? Perdón, si la historia canta, salta, todo eso, lo que pasa en la historia, la literatura te lo cuenta, pero a su manera, ¿ya? Ah, ¿así es, profe? Sí, precioso. Ahora, recordemos, cultura general, vamos, yo creo en ti. A ver, ¿quiénes están presentes? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. A ver, vamos a ver nuevamente quiénes están presentes. Vamos a ver esa lista poderosa. El señor Andrés, Belén, Donny, Emerson, Jimena, Lincoln, Mariela, Melissa, Misael, Rocío y Ricker. Ricker. Ahora, guapo, guapa, preciosa, preciosa, bello, sexy, bobo, asesino. La pregunta es mío. Mira. Eh, Augusto Beleguía es el gobierno, perdón el término, la prostitución de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo termina el gobierno de Augusto Beleguía? ¿Con la caída de quién? De Estados Unidos. ¿Cuál es el hecho de acontecimiento que cae Estados Unidos? El crack del 29. Si Estados Unidos cae, obviamente cae Leguía. Preciosa, preciosa. Al señor Augusto, el presidente Augusto Leguía no le gustaban las ideas que estaba presentando el señor José Carlos Mariátegui, ni mucho menos de ahí a la Torre. Así que a los dos los bota fuera del Perú, los exilia. A Aya de la Torre lo manda ¿a dónde? A México. Y a José Carlos Mariátegui lo manda a Europa, ¿correcto? Italia y Alemania, como embajadores. ¿Cómo estás? Buenas noches, cosita preciosa, hermosa, preciosa. Bequitas, 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 listo. Ahora, guapito, guapo, precioso, preciosa. Cuando le envía al extranjero, preciosa, preciosa, ha sido el peor error que el señor Beleguía tomó en su vida, ¿correcto? Porque en vez de decir, oye, se va a calmar estas ideas, están afuera, va a extraer a su pueblo, así que va a pedir de rodillas que regrese. No, José Carlos Mariátegui va a tomar en cuenta la idea de, ¿cómo se llama esto? Marxismo, y justamente con el marketing. Pero, profe, yo entiendo marxismo porque obviamente es un personaje de la clase baja. Pero, ¿qué pasaría, guapo, guapa, con el término del marketing? Ah, José Carlos Mariátegui tiene su propio periódico. ¿Y qué crees? ¿Le sirve o no le sirve? Obviamente le sirve. Así nomás, señor, señora. Obis. Ahí está. Listo, preciosa, preciosa. Dale, sin miedo al éxito. Ya, ahora. Guapo, guapa, preciosa, preciosa. Continuamos. José Carlos Meretti, estando en Europa, correcto, conoce al diablo, correcto. ¿Quién es el diablo? Ana Chipi. Ahí está, mira, Ana Chipi. ¿Correcto? Ana Chipi. Con que con ella más adelante va a tener un hijo. ¿Cómo se llama este hijo? Te lo pongo acá. Se llama Sandro Tisano Romeo Mariategui Chipi. ¿Cómo? Sandro Tisano Romeo Mariategui Chipi. Ah, listo. El detalle es el siguiente, guapo, guapa. Estando en Europa y obviamente un pago que venía de Perú, señor, señora, tenemos que entender lo siguiente. ¿Qué? Que viajó por varias ciudades. Entre esas ciudades, ¿dónde viajó? Viajó a Inglaterra, París, Múnich, Viena, Budapest, Praga y Berlín. ¿Correcto? Ahí está. Imagínate, señor, señora. Pero viajar solo no, viajó con el diablo, con Ana Chipi. ¿Listo? Señor, señora, guapo, guapo. Viajando por estas ciudades, obviamente en ese proceso tuvo su primer hijo. Obviamente, señor, señora, acabó el gobierno y obviamente María Tegui tuvo que regresar ¿a dónde? Al Perú. Ah, ahora, señor, señora, guapo, guapa. Cuando María Tegui tomó un barco, porque no existía en ese momento aviones, la primera persona que lo recibe del puerto del Callao es ¿quién? Ana Rodríguez. ¿Quién? Ana Rodríguez. ¿Quién es Ana Rodríguez? Es personaje involucrada en la revista Variedades. Mira, Satanás, Variedades, ¿correcto? Porque, ¿cómo así? José Carlos Mariatti apoya la revista Variedades, es una revista amplia, pero ¿qué sector? Muy atento, figuras y aspectos de la vida mundial. Ah, ahí está, claro que sí. Guapo, guapa, precioso, preciosa. ¿Listo? 10 segunditos para que le tomes esa captura. 5. Perdón, 5 no. 4, 3, 2, 1. Dale. Ah, continuamos. José Carlos Mariette ya no se queda en esa revista, Variedades, y apoyando lo que es netamente artículo, figuras respecto de la vida mundial. Cambia de revista, ¿correcto? Se va a la revista Mundial. Dato importante, la revista Mundial de dueño de quién? Andrés Avelino Aramburu. Ahora, ¿qué le dice? Mariati, apóyame con dos artículos. Vale. Su primer artículo se llama Peronicemos al Perú y el otro es Motivos Políticos. ¿Listo, preciosa, precioso? Ahí está. Guapo, precioso, bello, sexy, bombón, asesino. Tenemos al siguiente personaje, José Carlos Mariati. Profe es el mismo, sí, pero la revista más importante, ¿cómo se llama?
Amauta. ¿Cómo? Amauta. ¿Y qué tiene que ver Amauta, precioso, preciosa? Porque es la revista que impacta a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel netamente europeo. ¡Wow! Es una revista que retumba, sí. Mira esta hermosa revista, esta portada. Profe, ¿te parece icónica? Sí. El detalle es importante acá, precioso, precioso. Esta revista, la portada, no lo hizo José Carlos Mariatti. ¿Quién lo hizo? Este Satanás. José Sabogal. José Sabogal se encargó de la primera portada. ¿Y cuánto se tardó? 3 meses en hacer esto. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, señor, señorita, en ese tiempo José Carlos Mariátegui ya incursionó en la política, ¿correcto? Creando su partido socialista revolucionario. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Guapo, guapa, precioso, preciosa. ¿Listo? Dentro de su partido político, ¿qué va a hacer, señor, señora? Va a crear su Obrero Labor, ¿ya? Un periódico netamente que se encarga de que un periódico que se encarga de qué? De comentar los aspectos políticos. Ahora, Obrero Labor va a ser conocido como un quincenario. Profe, ¿qué es un quincenario? El quincenario es aquella producción que sale cada 15 días. Ay, si no me diga, profe, 15 días. El detalle siguiente, ¿cuántas ediciones va a tener? Solamente 10. ¿Pero por qué 10? Porque no había más presupuesto. ¿Listo? Precioso, preciosa. Ahí está. Continuamos, señor secretito. Ahora, guapo, guapa, churro, churro. Ahora. Listo. José Carlos Barete iba a producir el libro más importante, Los Siete Ensayos, ¿correcto? ¿Por qué es importante los siete ensayos? Porque netamente revela la realidad peruana que está ocurriendo y aconteciendo en el Perú. Ah, ok, pero justamente en ese año, ¿qué va a pasar? Va a fallecer José Carlos Barete. Mira, de casualidad, ¿quién lo conoces a él? Sí, sí, ¿quién es? Abraham Valderó Mar. Abraham Valderó Mar. Ah. ¿Va a asistir a su ceremonia, a su muerte? Claro que sí. Ahora, guapo, guapa, ¿dónde va Ratica en casa? Sí, señora, sí, señor. Si no, FBB contigo. ¿Ya? Listo. Continuamos, señor, señorita. Ahora, José Carlos Mariátegui, guapo, guapa, señor, señora. ¿Te acuerdas que viajó a Europa, sí o no? ¿Te acuerdas que viajó a Europa? No. ¿Sí o no? Sí. Y aprendió justamente todo el método marxista, la ideología marxista, gracias a ello. Y obviamente aprendió, visualizó, aprendió esto en Europa, entonces en Perú voy a aplicar todo esto. ¡Ah! ¿En serio? Sí, en Perú voy a aplicar todo esto. ¿Ya? ¿Correcto? Los problemas que en el Perú lo van a plasmar netamente en esta obra. Ahora, pregunta, ¿esta información se ha hecho antes? No, es la primera vez que se realiza, por eso el gobierno va a estar incómodo, porque obviamente va a decir, oye, no quiero que nadie sepa cuál es lo que está pasando en el Perú. Y obviamente, si estamos hablando de 7 ensayos, ¿cuántos temas crees que tenga? 7, ¿sí o no? 7, ¿sí o no? Ah, listo, guapo, guapa. A ver, ¿cuáles son los 7 temas? Fácil. Problema de la tierra, problema del indio, instrucción pública, regionalismo y centralismo, factor religioso, la evolución económica y proceso de la literatura. Listo, guapo, guapa, preciosa, bello, sexy, ella sexy. Listo. Acabamos con nuestro primer literato. ¿Listo? Para esto te voy a dar exactamente un minutito para que repases todo lo que se te ha enviado. Te vas a preguntas, ¿ya? Quiero que me manosees ese chat. ¿Listo? Un minutito. Dale, 3, 2, 1. Dale.
Altas, ¿correcto? ¿Ya? Ahora. Conde Cumbres Altas. ¿Por qué guapo, guapa, preciosa, bello? Su padre, Gregorio Cabello, pertenecía a la clase alta, al igual que su madre, Mercedes Llosa. Su madre pertenecía, su padre era un magistrado. Traducción, era un congresista. Ah, profe, si su padre era parte de la realeza y su madre era parte del ámbito político, el Congreso, obviamente que Mercedes Cabello va a tener poder adquisitivo. ¿Listo? Sus padres se enfocaron tanto que no aprenda a cocinar, a planchar esas cosas, sino el ámbito de la literatura, del estudio, los libros. Por eso, guapo, guapa, la mayoría de los libros, ¿de dónde venían? ¿De dónde es la Torre Eiffel? Dime, guapo, ¿de dónde es la Torre Eiffel? ¿De dónde es la Torre Eiffel? Francia, París. Portugal, China, Japón, Corea. Francia, ¿verdad? Ahora, guapo, guapa, la mayoría de los libros que Mercedes Cabello pudo leer no fue netamente de dónde, de acá, de Perú. ¿Fueron traídos de dónde? De Francia. Ah, y obviamente los personajes que más se leyó, ¿cuál fue? Balzac y Émile Zola. Listo, quiero que te acordes. Si te van a preguntar en el examen de admisión. Mercedes Cabello tuvo influencia europea, específicamente francesa. ¿De qué autores? Balzac y Émile Zola. Ahora, guapo, guapa, precioso, preciosa. ¿Quién se enfocaba en la educación de la señorita Mercedes Cabello? Su papá, Gregorio Cabello, y su tío, ¿correcto? José María Noyos. Ahora, la señorita Mercedes Cabello, a los 20 años aproximadamente, viajó a la ciudad de Lima y cuando viajó a la ciudad de Lima, conoció a Ruano Carbonera. Empezó a salir, frecuentar y a tal punto de entablar una relación. Justamente a los 26 años, la señorita Mercedes Cabello se casa. ¿Quién es Urbano Carbonera? ¿Y dónde se quedaba Mercedes? Mercedes se quedaba en la casa de su tío. ¿Correcto? Urbano Carbonera era un médico. Este personaje le enseñó sobre la ciencia y el pensamiento positivista. Ahora, guapo, guapa, ¿qué es el pensamiento positivista? Traducción es aprender más, aprender, aprender, aprender. Ahora, guapo, guapa, esa relación no va a durar. ¿Por qué no va a durar? Porque su esposo Urbano Carbonera, a finalizar al mes, incluso los fines de semana, se aburría de su trabajo, escapaba para ir a apostar dinero donde en los casinos. Terminaba de apostar en casino, se quedó en quiebra, se iba a las prostitutas. Y obviamente una vez que este fin de semana esté acabado en el ámbito económico, en el ámbito de salud, todo, ¿dónde regresaba? A casa. Y justamente es en ese momento que Urbano contagia a Mercedes Cabello de qué? De sífilis. ¿Correcto? De sífilis. Ah, por eso Mercedes muere de sífilis, sí. Mercedes Cabello de Carbonera. La primera novela que produce son dos. Las primeras novelas, ¿cuáles son? Linterna Mágica y Limosna. Ya. Ahora quiero que entiendas algo. Las primeras novelas la publicó con un seudónimo. ¿Cuál es? MC. Ya. Ah, chévere, profe. Mercedes Cabello publicó dos obras. Las primeras fueron con el seudónimo MC, porque justamente tenía un poco de miedo y pavor que se burlen de su producción. ¿Ya? ¿Cómo se llaman las primeras novelas? ¿Cuáles son? Linterna Mágica y Novela Moderna. Yo te pregunto a ti, de José Carlos Menetti, ¿cuál fue la primera novela que publicó? Si te preguntase a ti. La primera producción de José Carlos Menetti, con el seudónimo Juan Cronicure. Ráyate, manoséate, manipúlame eso. Habla Satanás. Maldición. ¿Verdad? 3, 2, 1. Dale, guapo. Ahora, es Crónicas madrileñas. Señor, señora, Mercedes Cabello, la primera revista en la cual produce también sus escritos es en el álbum. El primer ensayo es Influencia de la mujer en la civilización. Profe, ¿de qué trata? Mercedes Cabello es una feminista, a más no poder, ¿correcto? Dice que las mujeres no solamente son para la cocina, sino también el aspecto intelectual, ¿correcto? Las mujeres van a cambiar el mundo. Y una forma de cambiar el mundo, ¿cómo es? ¿Cómo cambias el mundo? ¿Cómo cambias el mundo? No, 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 no hablamos de un presente. Estamos hablando de qué, de un futuro. ¿Cómo cambias el futuro? A través de la educación. Por eso, de todos los libros que ella adquirió, de Francia, de Perú y todos ellos, se convirtió en qué? En maestra, profesora de literatura. Pero, profe, ¿por qué? ¿Por qué literatura? Un niño más aprende.
diciéndote, chico, las vocales son A, E, I, U, o a través de cuentos, historias. Por eso se convirtió en profesora de literatura. Ahora, los temas que habitualmente abordaban en sus libros, ¿cuál era? Feminismo, reflexión filosófica, escritura, literatura, ¿correcto? Listo, precioso, precioso. Continuamos. Mercedes Cabello, o también conocido con el seudónimo Enriqueta Pradel, ¿correcto? Guapo, guapa. Participó de la Guerra del Pacífico. No, profe, en serio. Si tú te acuerdas que el realismo, el principal tema, ¿cuál era? Dilo, dilo, dilo. La guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Pero Mercedes Cabello fue a pelear, no. Fue parte de la Cruz Roja Peruana. Ayudó a los heridos, ¿correcto? Ah, señor, señorita. Y muy aparte de todos estos libros, guapo, guapo, Enriqueta Pradel produjo, que viene a ser Mercedes Cabello, la revista más importante. ¿Cuál? Ateneo de Lima. Profe, es importante, ella produjo, no, produjo netamente un artículo que se publicó dentro de la revista Ateneo. ¿Y para qué le sirvió eso? Para que justamente con esta publicación lo lea quién, Juana Manuela Goriti. ¿Quién es Juana Manuela Goriti? Su máxima representante de la literatura, donde en Argentina se convirtieron en románticas, en amigas, en pinkies, a tal punto que, cosa, varón, señorita, caballero, varón, que compartieron más que pensamientos, o sea, amistad. Manuela Goriti le enseñó del romanticismo, del realismo y naturalismo, pero justamente Mercedes Cabello resaltó en qué, en el realismo. Dentro de ellos, Guapo Guapa, tenemos la obra en la novela moderna. ¿De qué trata? Psicología de personajes. ¿De qué tal cada personaje? Pero obviamente la obra más importante que vas a recalcar en el ámbito político es El Conspirador. Que como profe, sí, el conspirador. Nicolás de Pierola se convierte en presidente, pero antes de ser presidente, la señora Mercedes Cabello empezó a criticarla que da miedo, ¿correcto? Por eso después de ello, él empezó a tener más poder y obviamente Mercedes ya no empezó a publicar, ya no empezó a criticarlo, por temor a las represalias. Guapo, guapa. Mercedes Cabello, obra más importante, Blancasol. ¿Dónde la publica? En Francia. ¿De qué trata Blancasol? Del materialismo, de la forma como las mujeres eran tratadas en aquella época. Oh, señor, señorita. Y obviamente su amistad con Manuela Goriti, que era romántica, así, ay, mira, el amor va a curarlo todo, el amor va a solucionar todo. No, se pelea con ¿quién? Con Mercedes Cabello por la publicación de este libro y rompen palitos, rompe amistades. Señor, señorita. Mercedes Cabello, con la autora Clorinda Mato de Turner, las dos feministas que aparecieron justamente en el realismo con la guerra con Chile, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Van a empezar a publicar sus comentarios contra el gobierno, contra los varones. Pero justamente, ¿te acuerdas qué libro publicó Mercedes Cabello? El Conspirador. ¿A quién estaba atacando? A Nicolás de Pierre. Nicolás de Pierre llega al Congreso, llega al palacio, llega al poder. Y dice, ¿quién estaba atacándome? Ah, ustedes. Interesante. Pero justamente como es presidente, tiene que cuidar, ¿qué cosa? Su imagen. ¿A quién envía a criticar? Ricardo Palma le dice, mujeres son para la cocina, no para la literatura. Eso ardió a las mujeres en ese aquel momento, pero se quedaron calladas. ¿Por qué? Porque inicialmente Mercedes Cabello estaba atacando al presidente, antes de ser presidente, así que no le convenía tener más enemigos. Junto al señor Juan de Arona empezaron a hacerle bullying, a criticar todo lo que producía Mercedes como Clorinda Mato de Tarde. ¿Correcto? Guapo, guapa. Mercedes Cabello muere de sífilis, como ya te lo había comentado, porque su esposo la contagió de esa enfermedad. Ah, sí, profito, sí, señorita, sí, justamente la contagió. Y obviamente varios de sus libros, guapo, guapa, varias de sus historias no son comentadas así de manera fácil, porque está en fragmentos. ¿Y quién se encargó de recopilar todos esos fragmentos y darle un orden lógico, una coherencia? ¿Quién? El señor Ismael Pinto Vargas, que es un profesor. ¿Y cómo se llama el libro donde plasma la vida autobiográfica del señor, de la señora Mercedes Cabello? Se llama el libro Sin Perdón y Sin Olvido. ¿Listo, guapo, guapa? Obras más importantes de la señora Mercedes Cabello de Carbonera. Sacrificio y recompensa. Eleodora. Los amores de Hortensia. Blancasol. Las consecuencias y el conspirador. Quiero que entiendas algo. Profe, ¿es necesario, es importante que yo aprenda de las novelas y todo? Sí, porque la pregunta puede ser, ¿cuál de las siguientes producciones no pertenece a Mercedes Cabello? O si no, te puedes decir el siguiente.
Mercedes Cabello, ¿cuál de las siguientes producciones es parte de su producción? ¿Es necesario? Sí, las obras más emblemáticas. Ahora, Guapo Guapa, vamos. Dentro de sus ensayos, obviamente tenemos influencia de las bellas letras en el proceso moral y material de los pueblos, novela realista, novela moderna, predada por Rosa, una Rosa de Oro, su estudio comparativo de la inteligencia y la belleza de la mujer, perfeccionamiento de la educación y condición social de la mujer. Dos, la religión de la humanidad y el conde de León Tolstoy. Quiero que entiendas algo. Hasta el momento hemos trabajado dos personajes. ¿Cuáles son? Mariátegui y la señora Mercedes Cabello. Ya. Mariátegui, principal producción. ¿En qué es bueno? En ensayo, ensayista. ¿A quién ataca? A ver, te creo. Señora, pregunta para ti. Mariátegui, ¿a quién ataca? Dime. Si te digo los siete ensayos de su obra cumbre, ¿a quién ataca? Satanás habla. Siete ensayos, ¿a quién ataca? Habla Satanás, ¿a quién ataca? Al gobierno, pues, Satanás, al gobierno, con sus siete ensayos. Problema del indio, problema en la tierra, problema del aspecto religioso, instrucción pública, centralismo regional. Ataca al gobierno. Pregunta a ti, guapo, guapa. ¿Mercedes Cabello ataca al gobierno? Parcialmente, indirectamente sí, al señor Nicolás de Piérola. Pero ¿cuál es lo que más resalta de la señora Mercedes Cabello? ¿Ataca a alguien? No. Lo que hace, ¿qué cosa es? Exalta el valor femenino dentro de la vida republicana, dentro del contexto. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Profe, me faltan dos personajes. Amparo, sí señor, sí señorita, y el señor Eduardo Barcárcel. Vamos a empezar con Amparo, ¿ya? Listo, cortamos esta partecita para que se pueda visualizar todo, ¿ya? Precioso, precioso. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, guapo, guapa. Vamos a cortar esta partecita. Chis, listo. Ahí está. Listo, toda la pantalla, listo. Ahora, tararata, listo, ahí está. Guapo, guapa. Entendamos lo siguiente. Mercedes Cabello y junto a José Carlos Mariátegui, personajes emblemáticos de la ciudad de qué? De Moquegua. ¿Te puede venir? Claro que sí. Obviamente puede ser por el tema del aniversario. Pueden resaltar ese detalle. Ah, pero no nos olvidemos de quién. De Amparo Baluarte. Profe, ¿y quién es Amparo Baluarte? Señorita, Amparo Baluarte, personaje importante, reconocida en la ciudad de Moquegua por sus producciones, textos, poemas, no, el canto, la poesía. A ver, miren, ¿cómo se llama? Amparo, Amparo Baluarte, Baluarte, Cornejo, Cornejo. Ahí está. Precioso, preciosa, bello, sexy, bombón asesino. Chuc. Ahora, Amparo Baluarte es más conocida como poetisa, pero más inclina al ámbito poetisa. Más inclino al ámbito de las canciones. ¿Ya? Nunca te olvides. Canciones. ¿Correcto? Las canciones. Ah, pregunta. Cosita hermosa, preciosa. Justamente en los años 30, te lo pongo acá, en los años 30, la señora Amparo Boluarte era la más popular por la calidad, ¿correcto? La calidad de canciones que poseía. Ya, la calidad de canciones. Ella produjo más de 200 vals. Vaya, vals, polcas, polcas, pasillos, correcto, pasillos y boleros. Listo, precioso, preciosa, ahí está. Dentro de ellos tiene sus nuevos poemarios, poemarios, ¿ya? Y la más importante, obviamente, ¿cómo se llama la acumulación y el cúmulo de poemarios? Se le llama antología. ¿Antología de qué? De la poesía. De la poesía. Poesía de Amparo Baluarte. Listo. Ahí está. No te olvides sus datos importantes, guapo, guapa, precioso, preciosa. ¿Correcto? Ahí está. Listo. Amparo Baluarte poetiza y máxima exponente de las canciones. Los años 30 era la más popular en cuanto a sus canciones, que produjo más de 200 vals, polcas, pasillos y boleros. Correcto, tiene nueve poemas. Y obviamente, ¿dónde se juntan todo eso? En antología de la poesía de Amparo Baluarte. Ahora, en el examen de admisión te pueden agarrar de Amparo Baluarte, sí, porque te van a decir, por ejemplo, desde muy pequeña
Amparo Baluarte resaltaba con el nombre de Sara Mercedes. ¿Cómo? Sara Mercedes. Mercedes. ¿Y qué tiene que ver eso, profe? Porque te puede preguntar el examen de admisión. Sara Mercedes, entre comillas, productora de innumerables cantos y poesías, conocida en la ciudad de Moquegua, resaltada por el aporte cultural que dio. Pregunta, ¿cuál de los siguientes no es un libro? No es una producción de Sara Mercedes. Chulano, y tú has hecho, profe. Me ha hecho Mariátegui, he hecho el señor, la señora Mercedes, he hecho Amparo, he hecho José Luis Barcarce Vizcarra. Ah, che, su profe, ¿cuál es? Ah, es el nombre que se recibe cuando es pequeña. ¿Ya? Ahora, señorita. A los 5 años deja la ciudad de Moquegua y se va al Callao, ¿correcto? Estudia en el Colegio María Auxiliadora, muy conocido en aquel momento, ¿correcto? Tanto fue la dedicación que años más adelante, señorita, se convierte en secretaria del ministro de Agricultura, ¿correcto? Obviamente, le encantan las canciones y su esposo va a ser netamente profesor de canto. Y obviamente, ¿qué va a resaltar del profesor de canto? Va a resaltar que él va a crear... eh, netamente el himno del policía escolar. Y obviamente ese himno es reconocido por quién? Por el Ministerio de Educación. ¿Correcto, guapo, guapa? Ahora, muy aparte del himno que son para los policías escolares, también crea el himno del distrito de Breña. Guapo, guapa. ¿Es importante Mercedes Cabello? Sí. Su obra más conocida, atento, Satanás, ¿ah? ¿Cómo es tu relación con él? En secreto, ¿ya? En secreto. La más importante. Y es justamente ella crea la letra, pero obviamente para que sea una canción necesitamos una voz. ¿Quiénes son? Las personas que van a entregar la voz. Fácil. Bueno, señor Francisco Reyes Pinglo y también el trío Los Panchos. Profe, no entiendo ni Meiser. Ya. El trío, el trío Los Panchos. ¿Y qué tiene que ver eso, guapa? Guapa, mira. Es como, por ejemplo, tu compañera que tienes ahí hace una canción así a lo loco. Por ejemplo, la vaca Lola, no tiene cabeza, no tiene cola. Listo. Por sí solo nadie lo entiende, pero está loco, qué feo. Pero imagínate que esa canción lo cante ¿quién? Anuel, Bad Bunny, Karol G, Maluma. ¿Se vuelve un boom o no? Claro que sí, es como decir, oh, qué bueno, produce la canción de Bad Bunny. ¿Listo, guapo, guapa? Acuérdate de eso. Ahora, guapo, preciosa, preciosa, bella, sexy. Vamos, los vals más conocidos, ¿cuáles son? Acuérdate conmigo. Nostalgia, Noche Criolla, No quiero recordar y así será mi suerte. ¿Cómo? Nostalgia, Noche Criolla, No quiero recordar y así será mi suerte. Y en las polcas tenemos Mañanitas. Mágica Flor y Nido de Besos. Ya, guapo, guapa, precioso, preciosa. ¿Te acuerdas que te comenté que su esposo era profesor de música? Sí, justamente termina su relación. Y obviamente cuando termine tu relación, ¿vas a estar feliz? ¿Vas a estar triste? Vas a estar triste. ¿Cómo se llama el único vals que relaciona a su esposo al término de su relación? Separación. Nunca te olvides. Vals, separación. Vals, separación. Listo, guapo, guapa, preciosa. Es lo más importante que te puedo mencionar. ¿Listo? Conmigo será hasta las 9 de la noche que vamos con razonamiento verbal. Listo, chicos, bonita noche. Y disculpen los inconvenientes. Cuídense, bonita noche. Gracias, gracias. Chao, chao.